Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Listos para una clase? Esta clase sí va a ser de práctica y ejercicios. Buenos días, bueno. Ok, parece que sí me escuchan todos bien, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con la clase. Este, Vamos a revisar un poquito más de un tema teórico más, y ya nos ponemos a hacer programitas, ¿ok? Este, Hemos estado viendo varios conceptos de la parte de programación PLSQL, ¿no? Entonces vamos a terminar de ver la parte de los cursores, vemos la cuestión de triggers y ahí hacemos una pausa y nos ponemos a hacer ejemplos, ¿no? El día de mañana también hacemos esperemos resolver la mayor cantidad de los ejercicios de la práctica y y pues ya ir avanzando, ¿no? En esto del PLSQL. Bueno, entonces vamos a continuar a revisar, a retomar la parte de los cursores. Entonces, el día martes empezamos medio a revisar, ¿no? Que hay dos técnicas para procesar un cursor, ¿no? Primero que nada, acordarnos de la idea del cursor, ¿no? Como una especie de puntero, ¿no? Que actúa sobre una lista de datos. De entrada, ¿cuándo usaríamos un cursor? La respuesta sería cuando necesitemos procesar, ¿no? Una matriz de datos, ¿no? Que puede ser varios registros, ¿no? Varias columnas. Ahí ya la sentencia into que vimos la vez pasada ya no nos ayuda, ¿no? Aquí tenemos que auxiliarnos de este concepto. Entonces, hay dos sintaxis para manejar o recorrer un cursor. Este, ¿no? Una de ellas se le conoce como simple loop, ¿no? Porque, bueno, su sintaxis es un tanto sencilla, pero eso va a implicar que tengamos que hacer más líneas de código. Y la otra es un for loop, ¿ok? Entonces, en la primera, ¿no? Vamos a ver la primera, que es un simple loop. Eh, Básicamente, los pasos, ¿no? Es primero declarar un cursor con la consulta, ¿no? En donde escribimos la palabra cursor para declararlo y luego viene el nombre, después viene la palabra is y ya de ahí viene la consulta, ¿no? Que vamos a lanzar. Esta consulta es cualquier consulta, ¿no? Aquí no me voy a detener ahorita en analizarla, ¿no? Básicamente, esta consulta lo que hace es obtener los datos de la asignatura y el número de cursos que se imparte, ¿no? Por ejemplo, de álgebra, ¿cuántos cursos, no? ¿No? De cálculo, cuántos cursos y también agrupados justamente por la asignatura y por los profesores, ¿no? Entonces esto nos va a generar una lista, ¿no? Un conjunto, una matriz de datos. Entonces, bueno, ese es el primer paso, ¿no? De la declaración del cursor con su consulta. También comentábamos, al momento de declarar, el cursor la consulta no se ejecuta en este punto, ¿no? Sino hasta que empezamos el bloque begin, ¿no? Cuando empezamos a procesar el cursor. Entonces, posteriormente, observen que estoy declarando una variable por cada una de las columnas que estoy aquí involucrando en la consulta, ¿no? Por ejemplo, una variable para almacenar el nombre, ¿no? Una variable para almacenar el apellido paterno y así sucesivamente, ¿no? Nótese que estoy usando el estilo de declaración empleando el tipo de dato de la tabla, ¿no? Por ejemplo, si de antemano sé que aquí voy a guardar nombres de profesores, entonces su tipo de dato va a ser, lo vamos a tomar del tipo de dato que tenga en la tabla, ¿no? En este caso, la tabla profesor y el atributo nombre, ¿no? Y así hago la misma técnica para las demás variables. Entonces,
Si de antemano nosotros sabemos que el tipo de dato va a coincidir con el de la tabla, conviene usar esta técnica, ¿no? Después declaro una variable b numCursos, que este es de tipo number. Esta me va a servir para hacer referencia a este count, ¿no? Como el count no es una columna tal cual, aquí sí le digo su tipo de dato, ¿no? Bueno, luego, lo primerito que hay que hacer con un cursor antes de empezar a recorrerlo es abrirlo. Entonces, nótese que aquí utilizo la instrucción open para decirle, vamos a empezar a procesar el cursor. No estoy compartiendo nada, me dicen aquí. Se supone que les estoy compartiendo Sí, sí aparece. ¿Sí? ¿Se aparece? Sí. Ok, nada más, pero nada más les aparece el puro PDF, ¿verdad? Les voy a compartir este, todo el monitor. Bueno, ¿sí lo ven? Ok, muy bien, entonces sigamos, ¿no? Entonces les decía, lo primero que tenemos que hacer es abrir el cursor antes de hacer cualquier cosa. En este momento lo que vamos a provocar pues es justamente lo que les decía, que ya la consulta se va a ejecutar, el puntero se va a posicionar justo antes del primer registro y hasta aquí vamos ahorita, ¿no? Entonces, después lo que seguiría es entrar a un ciclo. En PLSQL, cuando escribimos la palabra loop sin ninguna configuración, significa que estamos entrando a un ciclo infinito, que en algún momento tenemos que romperlo, ¿no? Cuando se cumple alguna condición. Entonces, aquí lo que vamos a usar ahora es la instrucción fetch. Fetch, como su nombre le indica, es eh, nos vamos a obtener, vamos a mostrar, ¿no? El primer registro que tenga el cursor. ¿Ok? Entonces, fetch lo que va a provocar es que nuestro cursor, nuestro puntero se mueva o empiece a avanzar hacia abajo. ¿Ok? Entonces, cada vez que invocamos a fetch, vamos a provocar que el cursor se mueva al siguiente registro. ¿Ok? Al hacer eso, entonces vamos a poder, ¿no?, asignar los valores de las columnas que hayamos seleccionado a nuestras variables que declaramos. Eso lo hacemos con la instrucción into. ¿Ok? Observen aquí, reutilizamos la instrucción into. ¿Ok? Entonces escribimos nombre del cursor, into, y entonces vamos a listar todas las variables que declaramos. ¿Ok? Obviamente estas variables tienen que aparecer en el orden como están en nuestro cursor, ¿no? Por ejemplo, como está aquí, ¿no? Si primero escribimos el nombre, entonces primero debemos de poner acá el nombre, ¿no? Después el apellido paterno, y así nos vamos hasta el final. ¿Ok? Bueno, justo después de esto conviene, ¿no? Conviene escribir la instrucción exit. ¿Por qué razón? Eh, Vamos a llegar a una iteración en donde ya este puntero, ¿no?, ya no encuentre datos, pues porque ya terminó, ya no hay más datos. Supongamos que estamos en el último renglón e invocamos a fetch. ¿Ok? Entonces, cuando esto ocurra, ¿no?, el cursor aquí ya no va a tener más valores y por lo tanto validamos aquí, ¿no? Cuando resulte que este puntero, ¿no?, ya no haya encontrado ningún registro, entonces salimos, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a salir de este ciclo, ¿no? Cuando encontramos la instrucción exit, este sería equivalente a hacer un break, ¿no?, del ciclo. Entonces, si estamos en este punto, entonces salimos de este ciclo y ya lo que sigue hacia adelante, pues ya no se ejecuta, ¿no? Hasta aquí terminaría la ejecución. De otra manera, si encontramos registro, quiere decir que las variables sí fueron asignadas, ¿no?, a los valores de las columnas, y lo único que hace este programa sencillito es imprimirlas, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la estrategia, ¿no?, la receta de cocina, si quieren verlo así, para recorrer un cursor. Al final del ciclo, ya que terminamos, muy importante, hay que cerrarlo, hay que liberar los recursos, ¿ok?, de ese cursor.
Entonces lo cerramos una vez que el cursor se cierra, ya no podemos hacer nada con él. ¿Ok? Este, ya no podemos hacer nada con él y bueno, hasta aquí terminaría el programa. ¿Ok? Perdón, ya me está, ya los acepté. ¿Dudas de esta primera estrategia? A esto se le conoce como un simple loop. ¿Ok? Se fijan, está sencillo, ¿no? Es más que nada seguir aquí un poquito los pasos, ¿no? Para recorrer un cursor. Vamos a ver ahora la otra opción que sería un simple, un for loop. ¿Ok? En el caso de un for loop, vean que la sintaxis es un poquito más compacta. Este programa que revisamos es exactamente equivalente a esta segunda versión. La diferencia ocurre en que nos vamos a ahorrar ciertos pasos, ¿no? Entonces, observen aquí en el begin que las diferencias que tenemos en esta nueva versión. No declaré ninguna variable y nótese que tampoco en ningún momento abrí el cursor y tampoco en ningún momento lo cerré. Esto se logra gracias a esta instrucción. Esta instrucción hace todo eso que les acabo de comentar. ¿Ok? Nótese la diferencia. Ahora vamos a utilizar la instrucción for. ¿Ok? Y vamos a declarar aquí, vamos a hacer uso de una variable. ¿Ok? Esta variable, nótese que no es necesario declararla. Aquí en esta misma instrucción for puedo poner la variable sin tener que declararla acá arriba. Y esta variable lo que va a hacer es apuntar a cada uno de los registros de nuestro cursor. Entonces, en este caso, la variable P es una variable, podemos visualizarla como una variable de tipo registro, un renglón, ¿no? Que va a apuntar a todo este renglón. ¿Ok? Entonces, es una especie de alias, ¿no? Es como si P fuera un alias de la tabla, ¿no? Como si el cursor fuera una tabla. Y por lo tanto, este alias va a estar apuntando a todas las columnas, ¿no? En este caso del cursor. Entonces simplemente escribimos for variable in el nombre del cursor, vamos a iterar. La manera de entender esto es por cada uno de los registros, ¿no? O de las filas que se hayan obtenido en tu cursor, vamos a iterar. ¿Ok? Entonces, eh, para acceder a las columnas, ¿no? de cada renglón, simplemente usamos la misma sintaxis que hemos usado en nuestras consultas, ¿no? Nombre del alias, por así decirlo, o nombre de la variable de renglón y el nombre de la columna. Con esta instrucción podemos acceder o obtener los valores de la columna. ¿Ok? Entonces eso hace nuestra sintaxis más sencilla, más fácil, ¿no? Nótese que aquí les puse en negritas, ¿no? Estos alias. Es muy importante aquí poner alias de columnas cuando hagamos nuestro cursor, cuando lancemos la consulta, es muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, simplemente esta consulta tiene dos columnas que se llaman nombre, ¿no? El nombre del profesor y el nombre de la asignatura. Para poder distinguirlas acá al momento de recorrer el cursor, necesitaríamos distinguirlas con un alias. Porque si ponemos p.nombre para referirnos a la asignatura y por acá tenemos un p.nombre para referirnos al nombre del profesor, habría una ambigüedad. Entonces aquí el programa me marcaría un error de compilación. Me diría, ¿sabes qué? Tu consulta es ambigua, ¿no? Al momento de recorrerla con un cursor, no puedo distinguir entre el nombre del profesor y el nombre de la asignatura. Entonces, por lo tanto, la solución es asignarle alias a las columnas cuando declaremos el cursor. El otro uso de los alias es cuando tenga una expresión. No puedo poner aquí algo así como un p.count asterisco, ¿no? Sino este count en la consulta lo debo bautizar con un alias, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando utilicemos un for loop con los alias que necesitemos en la consulta, ¿no? Al final, ¿ok? Simplemente escribimos en loop. Ya no tenemos que utilizar ni fetch ni tampoco exit, porque de esto se encarga el for loop.
Entonces, ¿qué es lo que hace for loop? Primero que nada, implícitamente abre el cursor, ¿ok? Y por cada iteración invoca implícitamente a fetch. Y cuando se acabe este for loop, en automático se cierra, ¿no? El cursor se cierra. Entonces no tenemos que este, hacer todos los pasos como en un simple loop, ¿no? Entonces mi recomendación sería ¿no? Esta técnica, a menos de que necesitemos hacer más cosas, ¿no? En cada iteración. Jugar un poquito más con el cursor. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profesor, todo bien. Bueno, suena sencillo, ¿no? Entonces, vamos a revisar el tema de los triggers, los famosísimos triggers, y ya nos pasamos a hacer ejercicios, ¿no? Nada más aquí hacer énfasis en el punto anterior. Observen que hay una serie de, una sintaxis interesante de que aquí que tienen los cursores. Cada cursor tiene una serie de atributos, ¿no? Por ejemplo, observen aquí que estoy haciendo uso de uno que se llama %notfound. Entonces, un cursor, como pueden ver, la sintaxis para acceder a sus atributos es empleando el carácter de porcentaje. Una manera fácil de entender cuando vean aquí un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, aquí %type, algo, es hacer la analogía como en objetos, ¿no? Por ejemplo, en programación orientada a objetos, si tenemos un objeto, por ejemplo, el objeto alumno, vamos a suponer que aquí tenemos un objeto alumno, ¿ok? Y normalmente cuando estamos programando para acceder a sus atributos o a sus métodos usamos la notación punto, ¿no? Alumno punto set estudiante ID, ¿no? Alumno punto get estudiante ID, ¿no? Cuando invocamos algún método, ¿no? Usamos la notación punto para referirnos a algún atributo o algún método, ¿no? De una clase. En base de datos, digamos, sería el equivalente, ¿no? Podemos tener objetos que tienen atributos, ¿no? Por ejemplo, el tipo de dato profesor, apellido paterno, ¿no? Su tipo de dato lo podemos acceder a través del atributo type. El detalle es que en base de datos, nosotros usamos el punto para referirnos a una columna, ¿no? Típicamente. Entonces, para poder distinguir entre una columna y en realidad un atributo de esa columna o un atributo de un objeto, se utiliza el carácter porcentaje, ¿no? Porque si no, aquí nos confundiríamos si ponemos .not found, por ejemplo, ¿no? Entonces, se utiliza mucho la sintaxis de el carácter de porcentaje para referirnos a esos atributos, ¿ok? Un poquito más adelante vienen esos aquí están, miren, aquí están justamente. Aparte de not found, ¿no? Podemos hacer uso de otros atributos. Por ejemplo, está lo contrario. Hay uno que se llama found, que por lo contrario, ¿no? Son atributos booleanos que me indican cierta condición en un cursor conforme vamos recorriéndolo, ¿no? Por cierto, found me diría lo contrario, ¿no? Me diría, me regresa un valor booleano, un valor verdadero, si aún existen registros, ¿no? Not found me indicaría lo contrario, ¿no? Me da verdadero cuando ya no hay registros. Hay otro, por ejemplo, que es isOpen, isOpen me dice si el cursor está abierto. Este también lo lleguemos a usar varias veces, ¿no? Es útil este. Raw count me dice el número, ¿no? El número de registros que se obtuvieron al ejecutar la consulta. Entonces, estos atributos los podemos usar en nuestros programas dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Ok? Bueno, ese era el detallito que me faltaba de los cursores. Vamos ahora con los famosísimos triggers, ¿no? Hemos comentado desde los primeros temas del curso, ¿no? La idea de un trigger, ¿no? Como a nivel general lo definimos como un programa que se dispara cuando ocurre un evento, ¿no? Y básicamente es eso. Es un programa PLSQL que podemos asociarlo a algún evento e invocarse, ¿no? Y dispararse su programa, su invocación, su ejecución es completamente automática. Nosotros nunca podríamos invocarlo de forma directa, ¿no? Al menos
en este tipo de triggers. Entonces, ¿qué eventos son los que pueden ocurrir para provocar la ejecución de un programa? Bueno, hay varios eventos, ¿no?, que pueden ocurrir dentro de una base de datos. Aquí en el curso nos vamos a enfocar a únicamente los triggers de tipo DML, ¿no? DML. Pero hay otros eventos que pueden ocurrir en la base de datos. Por ejemplo, hay unos triggers que son de tipo DDL, ¿no? DDL básicamente ocurre cuando cambiamos o alteramos el estado de la base de datos, ¿no? Entre ellos pueden ser las operaciones DML, ¿no? Por ejemplo, también pudiera ser cuando creamos un usuario, ¿no? O cuando eliminamos a un usuario, ¿ok? Entre otras cosas, ¿no? Los DML por su lado se enfocan a justamente monitorear operaciones de tipo DML, insert, update, delete, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos a este tipo de triggers, ¿no? ¿Qué usos tienen los triggers? Bueno, la verdad es que son muchas las cosas que podemos hacer con triggers, ¿no? En el curso hemos hecho énfasis que una de las cosas que para los que los pueden ayudar es para implementar reglas de negocio, ¿no? Restricciones o condiciones que son complejas, que implican cierta lógica compleja que un simple constraint check no puede ejecutar, entonces los triggers es una opción. Otra es, por ejemplo, se pueden utilizar para sustituir un poco la parte de los secuenciadores, aunque pues realmente si nos sirve un secuenciador, le preferiríamos usar uno, pero bueno, también podríamos hacerlo para asignar valores automáticos a una llave primaria, ¿no? Respaldar datos, por ejemplo, hacer un respaldo de los datos antes de permitir que se modifiquen o que se inserten, se eliminen, ¿no? Hacer una copia, por ejemplo, ¿no? A lo mejor estamos eliminando, si eliminamos un registro, al momento que se elimina, ese registro lo respaldamos hacia otro lado, ¿no? Para hacer una especie de copia. Algo interesante también, auditoría. Llega a suceder que, ¿qué tal si, por ejemplo, llega a ocurrir que imagínense estamos trabajando en una empresa que tiene datos delicados, ¿no? Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Entonces de repente puede haber, ya ven que no ocurre, ¿verdad? Que en empresas podemos tener de repente integrantes del equipo que son un poco curiosos, ¿no? O que quieren andar ahí sacando provecho personal de los datos que en teoría deberían de ser confidenciales, ¿no? Generalmente cuando entramos a una empresa firmamos contratos de privacidad y, ¿no?, confidenciabilidad en los datos. Entonces, estamos autorizados a manejar los datos de la empresa, pero son confidenciales, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? Si imagínense que algún, ¿no?, empleado de repente empieza a hacer uso indebido de los datos y los empieza a cambiar, ¿no? O los empieza a modificar, o empieza a hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, los triggers me pueden ayudar para monitorear qué hacen los empleados o qué hace un usuario autorizado a acceder a los datos, ¿no?, con una tabla. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos asignarle un trigger a esta tabla y este trigger va a estar monitoreando todo lo que hagan los usuarios. Si un usuario inserta algo, nosotros podemos guardar ese evento en otra tabla, por ejemplo, una tabla de auditoría. Entonces, el usuario piensa que nadie lo ve, que nadie lo escucha, ¿no? Pero si ni cuenta se da que por ahí hay un trigger que lo está monitoreando. Entonces, si este usuario hace inserciones, el trigger va a guardar el evento aquí. Si este usuario hace eliminaciones, este trigger pudiera guardar lo que hizo acá, ¿no? Si este usuario hace cambios en los datos, hace un update, este trigger de auditoría va a estar aquí grabando todo, ¿no? Como si tuviéramos una camarita que estuviera guardando todo lo que hace un usuario con una tabla, ¿no? Entonces, esto también es algo útil de los triggers, ¿no? ¿Qué más para también implementar? Bueno, las reglas de negocio ya las vimos, ¿no? Ocurre algo y podemos hacer otra cosa.
Entonces, bastantes usos puede tener un trigger, ¿no? Bueno, aquí la recomendación también sería, si la funcionalidad del trigger la podemos absorber vía software, como la discusión que teníamos la vez pasada de a quién le doy prioridad, ¿no? Si al software, sea un lenguaje de alto nivel o a un código de PLSQL. Si la función de un trigger la podemos resolver perfectamente desde el software, sin que tengamos problemas de desempeño o algo del estilo, se preferiría que quede del lado del software. Se me quedó muy grabado cuando estaba, por ejemplo, en el INE, que los triggers los usaban mucho, pero era normalmente para sustituir alguna funcionalidad del software que no servía. Ok, entonces cuando se detectaba un bug, ¿no? O algún problema con el software, lo que hacía el usuario era programar triggers que servían como parche para solventar un problema de software. Algo muy feo, ¿no? Muy malo que no debería de suceder, pero bueno, cuando ya las cosas están en producción, hay veces que para darle la vuelta a un problema que está ocurriendo, eh, empezaban a usar este tipo de programación, porque hacer la programación en bases de datos pues es relativamente más rápida y más fácil que hacerla con un software, ¿no? Porque normalmente en el software lleva un ciclo, ¿no? Ciclo de desarrollo, ¿no? Todo el ciclo de pruebas, análisis, diseño, ¿no? Y eso lleva más tiempo. Entonces el usuario lo que hacía es que se metía a la base de datos y se ponía a hacer programación PLSQL. Y entonces eso era más rápido, ¿no? A veces no se esperaban a que saliera el nuevo release de la aplicación cuando ellos ya tenían una solución alterna, ¿no? Entonces, no es lo más correcto, pero bueno, de repente pues lo sacaba del apuro, ¿no? Ok, entonces dentro de los triggers de ML podemos tener una clasificación de eventos. Entonces, básicamente tenemos 4 posibles eventos, ¿no? No confundir los eventos con el tipo de sentencia, ¿no? Si es insert, update o delete. Ese es, digamos, el tipo de operación, pero independientemente de ese tipo de operación, tenemos ¿no? 4 posibles eventos que atender. Entonces, para entender eso, vamos a explicar lo siguiente. Supongamos que tengo una tabla y tenemos aquí varios registros. Supongamos que un usuario lanza una operación update. Ok. Entonces, como hemos visto también, las operaciones de ML pueden afectar a varios registros, ¿no? Vamos a suponer que esta operación update eh, provoca, ¿no? El cambio de estos 3 registros. Entonces, al hacer eso, nosotros podemos asignar un trigger, ¿no? Asociado a estos eventos. Entonces, un primer evento que podemos cachar o que podemos interceptar es justamente antes de que se lance la instrucción update. A este evento se le conoce como un before statement trigger. Es decir, podemos hacer una programación aquí, ¿ok? Justo antes podemos ejecutar código justo antes de que el update se realice. Por lo tanto, si hay un before statement trigger, también existe un after, ¿no? Statement trigger, que significa el after que posterior a que se hayan eh, realizado todos los cambios que implica la sentencia update, podemos, ¿no? lanzar otro evento, que sería justamente después que se ejecuten las actualizaciones. Podemos también meter código aquí. Si queremos hacer algo posterior a que se hizo el update, podemos hacerlo aquí. Ese es el segundo. ¿Ok? Ahora, para el caso de las, de las sentencias de ML que provocan cambios sobre múltiples registros, podemos adicionalmente interceptar otro evento. Justo antes de que se haga el cambio a cada uno de estos renglones, podemos agregar código aquí, ¿no? A ese evento se le conoce como un before each row trigger.
¿ok? Y justo después de que se haya hecho cada uno de las actualizaciones, podemos también meter código. Entonces, por lo tanto, aquí, ¿no? En este ejemplo que tenemos tres renglones que se afectaron, podemos inclusive tener hasta, sería 1, 2, 3, 4 y 5. Podríamos tener hasta 5 eh, posibles eventos que interceptar, ¿ok? Entonces, podemos tener eventos que serían before statement y eventos que sería before cada renglón o before each row y after each row. ¿Ok? Nosotros decidimos qué queremos hacer, ¿no? Si queremos a nivel de sentencia, por eso se llama statement, porque es a nivel de sentencia o a nivel de cada registro. ¿Ok? Entonces, los más comunes, ¿no? Típicamente, ¿no? Los más comunes son los triggers de tipo before each row, ¿no? Pero bueno, esto va a depender de lo que queramos hacer. La diferencia, ¿no? O la decisión para irnos a nivel de statement y a nivel de renglón sería, si lo que queremos hacer no depende de procesar o de obtener los datos de cada registro, entonces un before statement trigger sería lo ideal, ¿no? Entonces, si no dependemos de los valores de cada renglón, entonces un before o after statement puede funcionar. De lo contrario, utilizaríamos un before o after each row trigger, ¿vale? Bueno, ¿qué más tenemos de esto? Hay otro tipo de triggers, ¿no? Asociados a estos, a los DMLs, ¿no? El Simple DML Trigger se enfoca básicamente a eventos que atienden, ¿no? Estos 4 eventos, pero la diferencia con un Simple Trigger y un Compound Trigger, como el que ven aquí, es que un Simple Trigger de estos 4 eventos que vimos, atiende a uno solo a la vez. O sea, nuestro código va a atender ya sea a alguno de ellos, ¿no? A la vez, pero no a más de uno. Por lo contrario, un compound sí tiene la capacidad de atender a los 4 en una misma pieza de código, ¿ok? En una misma pieza de código. Entonces, permite realizar acciones distintas en diferentes eventos. ¿Cuáles son esos eventos? Estos 4 que ven aquí, ¿ok? El compound es un tipo de trigger que a como les cuesta trabajo de repente entenderlo, ¿no? Una manera sencilla de tratar de entender el trigger es de la siguiente forma, fíjense bien, este compound trigger, ¿no? Más abajo viene la explicación, pero bueno, ya que estamos hablando de ellos, la voy a de una vez explicar. Un compound trigger, básicamente su estructura, bueno, yo creo que sí me voy a adelantar para que me voy a apoyar de la sintaxis para explicarlo. Por acá, déjenme ver si tengo un ejemplo de un compound. Acá está. Ok, entonces, aprovechando esto de una vez voy a ver la sintaxis de un trigger, ¿no? Ya en términos de SQL, para declarar a un trigger, escribimos la instrucción create o replace trigger, le ponemos su nombre, ¿ok? Y después escribimos la instrucción for. La instrucción for me va a indicar qué instrucción DML es la que quiero interceptar. Puedo inclusive poner todas, puedo poner, por ejemplo, insert or update or delete, ¿no? Inclusive con el update de ciertas columnas, que ahorita profundizamos en ello. Ok. Y después hay otra cláusula que vamos a ver que se llama for each row. Esa cláusula es la que me va a permitir distinguir entre un trigger de tipo statement o un trigger de tipo for each row, ¿no? Y si quiero convertirlo en compound, agrego la palabra compound. Entonces, observen aquí la sintaxis de este tipo de triggers que contiene varias secciones, ¿no? Aquí observan aquí en negritas estas 4 secciones, ¿no? Before statement, before each row,
after each row y after statement. Entonces, la característica de un compound es que en un mismo código, como pueden ver aquí, en una misma pieza de código, tengo los 4 posibles eventos, ¿no? En un trigger simple, ¿no? En un DML simple, no puedo poner las 4, sino únicamente pongo alguna de estas 4. ¿Ok? Pero en un compound pongo las 4. ¿Qué ventajas me da que pueda cachar los 4 eventos? Bueno, hay un modelo de programación interesante que puede hacer que un compound trigger sea pues mucho más poderoso que uno simple, ¿no? Entonces, fíjense, imaginemos que este es todo nuestro código. Y aquí tenemos las 4 secciones que les estoy comentando, ¿no? Before statement, after statement, before each row y after each row. Entonces, cuando ocurra un cambio, supongamos un update a un registro, el orden de ejecución va a ser la siguiente. Si tenemos los 4 eventos aquí programados, entonces el update vamos a tener una primera ejecución a nivel de statement, ¿ok? Es decir, vamos a invocar al código que tengamos dentro del bloque de before statement, ¿ok? Ese sería un primer evento. Ahora, si la instrucción update ejecuta o más bien modifica a n registros, entonces vamos a invocar n veces, ¿ok? A un before each row. O sea, el siguiente paso sería ejecutar todo el código que tengamos, ¿no? En este bloque, un before each row, ¿ok? Termina el update a cada uno de nuestros registros y entonces el siguiente paso sería el paso 3, que significaría invocar a un after each row, que sería este de acá. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a estar iterando entre ellos, ¿no? N veces. Vamos a estar iterando N veces entre estos dos eventos, ¿no? Tantas veces hasta que terminemos de procesar a todos los registros, ¿no? Entonces aquí este código se va a estar ejecutando de manera, ¿no?, repetida, before, after, before, after, before, after, hasta que terminemos con todos los registros. Ok, entonces en realidad aquí tendríamos 2 y 3 estarían ejecutando n veces. Y por último, ¿no?, cuando ya acabemos los n registros, invocamos al código que está más abajo, ¿no?, que sería el after, ¿no?, el after statement. Exacto, el after statement. Entonces aquí vamos a tener código aquí. Entonces, nótese que todo este código, ustedes dirían, bueno, ¿y de qué me sirve tener el código junto, no? Bueno, hay una razón aquí importante. Hay un quinto bloque, ok, que sería justamente este, ¿no? Un bloque que es común. Aquí tenemos el bloque declare, ¿no? El bloque declare. Y todo lo que haya en este bloque, en el bloque declare, antes de todos estos 4 bloques, es una sección común. Y esto me da la posibilidad de comunicar a estas 4 secciones. ¿Por qué? Aquí yo puedo declarar variables que, si hacemos la analogía con objetos, es como si fueran atributos de instancia. No sé si recordarán de sus clases de Java, que si tengo una clase, ¿no?, una clase X, ¿no? Si yo declaro variables aquí a nivel de la clase, todos los métodos que declare acá dentro, ¿no?, pueden acceder a estas variables, ¿no? Entonces se les llama atributos de instancia porque son variables, ¿no?, que su alcance, ¿no?, su scope, su alcance, ¿no?, está a nivel de la clase, ¿no? Cuando creamos una instancia, creamos una instancia de esta variable. Entonces por eso se les llama como atributos de instancia. Y todos los métodos pueden acceder a ella, ¿no? Entonces algo similar ocurre con estas variables aquí en el trigger. Esta variable, ¿no?, la podemos leer desde cualquiera de estas 4 secciones, ¿ok? O la podemos modificar desde cualquiera de estas 4 secciones. Entonces, eso me permite hacer cosas bastante complejas.
Por ejemplo, puedo declarar aquí inclusive un arreglo, ¿no? Una manera de programar esto sería, en PLSQL también existen colecciones, existen arreglos. Y normalmente lo que se puede hacer es, ese arreglo lo vamos poblando o lo vamos llenando dependiendo lo que ocurra en estos registros, ¿no? El ir y venir de estos registros, el after o el before. Puedo ir llenando o modificando este arreglo y ya cuando se acabe toda esta iteración por renglón, a lo mejor ya como último paso procesamos el arreglo en el último, ¿no? En la última sección, ¿no? Dependiendo de lo que querramos hacer. Entonces, puedo comunicar a estos 4 bloques de código a través de las variables que declaremos en esta sección aquí arriba. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es un trigger bastante, diría yo, ambicioso, ¿no? Bastante robusto, complejo. Y lo que pueden hacer aquí es, pues básicamente lo que nos limitaría sería nuestra imaginación, ¿no? Entonces, eh, por esta razón voy a dejar este trigger hasta el último, porque sí, aquí necesitamos tener ya práctica, experiencia, para poder entrarle a este tipo de triggers. Aquí en el PDF les explica así pasito a pasito un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde puede ser útil un trigger de este tipo, ¿no? Que bueno, después lo vamos a dejar hasta el último. Ok. Bueno, hasta ahorita, perdón, ¿alguna duda en cuanto a la diferencia entre un trigger DML simple y uno compuesto? ¿Todo bien? Sí, por el momento todo bien, aunque este sí suena un poco más denso, ¿no? Sobre todo por todo lo que ya puede realizar. Ajá, ¿no? Está ya bastante complejo, ¿no? Digamos, ahorita lo que me interesa es que haya quedado claro que tenemos estas 4 secciones, ¿no? Que corresponden a cada uno de los eventos que ya vimos y que pueden ser conectados o comunicados a través de variables que están en una sección en común, ¿no? Muy bien. Entonces, de momento nos vamos a enfocar a los triggers simples, ¿no? Que atienden a un solo evento. ¿Ok? Bueno, ya para pasar a ese tipo de triggers en particular, ¿no? Necesito nada más explicarles la existencia de un siguiente tipo de trigger entra dentro de los triggers de ML simples, ¿no? Que se le llaman instead of triggers. Ok, instead of triggers. Eh, Igual vamos a ver si nos da tiempo al final, podemos hacer un ejemplo. Aunque bueno, este tipo de triggers en donde sí se ven muy a fondo y se utilizan al menos en una práctica es en bases de datos distribuidas. En esa materia ahí vemos este tipo de triggers, ¿no? Y tienen un uso muy particular para hacer distribución de datos, ¿no? Para hacer ahorita les pongo el ejemplo para que se utilizan, ¿no? Entonces, en esa materia. Antes de mostrarles el ejemplo, ¿qué es un instead of trigger? Bueno, cuando nosotros lanzamos un evento, ¿no? A una tabla, nuevamente ahora voy a tomar, por ejemplo, una instrucción delete, ¿no? Lanzamos una operación de delete hacia un registro de una tabla. Vamos a suponer a un registro. Entonces, este evento, normalmente en un trigger DML, lo que decíamos hace rato es que podemos cachar un evento, tal vez un before y un after, ¿no? Entonces, el comportamiento que tiene ya al momento de que este trigger se dispara es cuando el manejador va a lanzar el update, justo antes se ejecuta este código. Si es que si es que usamos un before each row. Y ya después que se termina el evento, el registro se actualiza. O sea, la instrucción, más bien en este caso el delete, se ejecuta y entonces se elimina el registro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo único que está haciendo el trigger es inyectar o anexar cierto código que haga algo y después ejecuta la operación de ML. Ok. La única manera para evitar, ¿no? Que esta actualización se haga es que lancemos una excepción.
Por ejemplo, podemos tener un trigger que a lo mejor valide, ¿no? Ciertos datos del registro o cierta condición. Y si detectamos alguna condición, podemos evitar que ese delete se haga, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor validar algún acceso incorrecto, ¿no? Hacer una doble validación antes de que ese update o ese delete se hagan. En una inserción, por ejemplo, podríamos validar una regla de negocio compleja, no sé, podríamos checar no vamos a dejar que se inserte un nuevo cliente si es que tiene a lo mejor, si lo encontramos en otra tabla como a lo mejor un cliente moroso, ¿no? Que nos debe dinero, ¿no? A lo mejor tenemos por ahí una tabla de clientes morosos y si la encontramos en esa tabla ya no vamos a dejar que se vuelva a insertar, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, cuando eso pasa, la única forma de evitar que la instrucción DML se haga es lanzando una excepción. Ese es el comportamiento en un DML normalito. Pero en un instead of triggers es distinto. En un instead of trigger lo que ocurre es que la sentencia update normalmente nunca se va a ejecutar, sino a nosotros nos va a llegar en el código del trigger, nos va a llegar el evento y nosotros decidimos qué hacemos con ese evento. Entonces el manejador no va a intentar hacer la instrucción DML cuando la lance un usuario. ¿Ok? Entonces nosotros somos libres de decidir qué hacemos con el evento sin la necesidad de lanzar una excepción en caso de que no querramos en caso de que no querramos que se ejecute. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque podríamos inclusive ocultar por completo la ejecución de las instrucciones insert, update o delete. ¿Ok? Entonces, esta sentencia DML por completo es interceptada, ¿no? Y entonces el manejador ya no va a intentar ejecutar la operación sobre la tabla. ¿Ok? Entonces, hay que tener ahí cuidado, ¿no? Porque si no programamos bien, pensaríamos que el instead of trigger, más bien que la instrucción insert no está funcionando, ¿no? Porque la podemos bloquear por completo. Bueno, uno de los usos que tienen estos tipos de triggers es que podemos lanzar, ¿se acuerdan que vimos el concepto de vista, ¿no? Una vista en el tema 7? Este tipo de triggers podemos asociarlos a una vista. Ok. Tal vez les va a sonar un poco curioso porque hemos comentado que las vistas no son otra cosa más que consultas, ¿no? Consultas que aquí tenemos una consulta asociada y normalmente lo que hacemos con la vista es únicamente hacer lecturas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros lanzamos una consulta y le asociamos, perdón, una operación de ML, pero sobre una vista? De entrada, esa no va a funcionar porque si la vista no es editable, no podemos hacer un insert sobre una vista. Pero entonces, si le asociamos un trigger, ahí sí ya podríamos hacer algo. Si le asociamos un trigger, en realidad nos llega un evento de que alguien intenta insertar a una vista, por ejemplo, un insert, y en un instead of trigger nunca va a intentar insertar en la vista porque no se puede, pero lo que sí podemos hacer es insertarlos, más bien procesar un código, ¿no? Con los datos que le mandemos. Ok, entonces este comportamiento se utiliza mucho en bases de datos distribuidas, ¿no? Rápidamente les voy a ilustrar ese concepto, ¿no? Entonces, voy a compartirles aquí un whiteboard. Sirve que, pues hago propaganda, ¿no? De esa materia, ¿no? A ver si hay algún loco o masoquista que quiera entrarle a esa materia, ¿no? Que está bastante interesante, ¿no? Se aprende cosas muy, muy prácticas en esa materia. Y una de ellas es la que les voy a explicar ahorita. Entonces, vamos a ver. Espérenme. Oh. Ok, ¿qué ocurre? Miren, vamos a suponer que tengo 4 nodos, ¿no? Imagínense una empresa que tiene su base y está distribuida en 4 edificios, ¿no? Vamos a poner que está en edificio 1 o en varias oficinas, ¿no? Vamos a suponer que son oficinas, ¿no? Entonces,
cada una de estas son bases de datos, ¿no? Que están en distintas ubicaciones, ¿ok? Entonces, en esa materia, ¿no? de distribuidas, se revisa la manera, la posibilidad de que nuestros datos sean distribuidos también en todos los nodos. Entonces, supongamos que tenemos una tabla que se llama empleado, ¿no? Y resulta que en donde mi pregunta para usted sería, ¿en dónde la pongo, no? Si tengo 4 nodos, ¿no? Tengo 4 servidores de bases de datos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿en dónde la pongo, no? De tal manera que tenga, pues, el mejor desempeño posible. Entonces, en esa materia se revisan las técnicas de fragmentación. ¿Qué es eso? Esta tabla la puedo distribuir en los 4 nodos de tal manera que me ayude a mejorar el desempeño en general de toda mi operación. Entonces, muy probablemente aquí pensaríamos, pues mira, parte de los registros de la tabla los vamos a guardar un pedazo aquí. Vamos a suponer que dividimos o fragmentamos nuestra tabla en 4, ¿no? Y vamos a suponer que todos los empleados que trabajen en cierta oficina los vamos a agrupar en fragmentos, ¿no? Entonces, en esa materia se ve el concepto de fragmentación. Vamos a fragmentar una tabla en un conjunto de registros y a cada fragmento lo vamos a asignar a un sitio distinto. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Bueno, para que los usuarios que trabajen en cada base de datos no traten de acceder a sus datos de manera local, ¿no? Pero si de repente necesitamos acceder a los datos de empleados de otra oficina, pues lo podemos hacer sin problemas. Entonces, ¿qué beneficios me observa la fragmentación? Bueno, pues básicamente que tener bases de datos más pequeñitas, ¿no? Fragmentadas, divididas, hace que el procesamiento sea más rápido, ¿no? No es lo mismo hacer consultas o procesar datos en una base pequeña, en un fragmento, que hacerlo en toda la tabla. ¿Ok? Entonces, ese es, ese es un, ese es un uso. ¿Ok? Entonces, ahora, sin embargo, ¿qué pasa cuando un usuario consulta los datos de la tabla empleado, no? Un empleado va a lanzar un select asterisco from empleado, ¿no? Pero el usuario jamás se va a enterar de que esa tabla está fragmentada en 4. Para el usuario, ¿no? Una de las características de las bases distribuidas es que debe de haber transparencia. ¿Qué es la transparencia? Bueno, la posibilidad de que un usuario final haga consultas como select asterisco from empleado, ¿ok? Y la base le va a responder tal cual, con los datos que él quiere, pero en realidad la tabla empleado, en realidad esta tabla no existe como tal. No va a existir una tabla que se llame así, porque la tabla está fragmentada. Lo que va a existir es una tabla, a lo mejor aquí, un fragmento 1 que es empleado 1, un fragmento 2 que es empleado 2, un fragmento 3 que es empleado 3 y así, ¿no? Ok. Entonces, pero para el usuario pareciera que sí existiera. Esta tabla en realidad lo que se hace es que se sustituye por una vista. ¿Ok? Entonces vamos a tener en nuestra base de datos una vista. Ok. Denme un segundito porque me está mandando aquí un error de espacio en disco. ¿Sí me escuchan todos? Creo que se dejó de compartir, Profesor, ¿no? no, sí, sí sigue viendo Sí, se sigue viendo. bueno, Ok, el pizarroncito. ok. Voy a detener un poquito el pizarrón porque déjenme ver qué mensaje me está enviando acá el sistema. Ah, no, no importa. Ya, perdón, pensé que era Ya, voy a regresar. Pensé que era mensaje de espacio en disco donde se graba el video de la clase. Dije, no vaya a ser que sea esa partición y entonces perdamos la grabación del día de hoy, ¿no? Pero no, esa es otra partición, entonces esa no importa. Ok, entonces ya, seguimos, perdón. Entonces les decía, me dice acá Alfonso, dice,
como no tiene errores o incongruencias, es pregunta esa, dice, ¿cómo no tiene errores o incongruencias, qué? A ver, espérame. Este tipo de vistas, no entendí bien la pregunta, a ver si me la puedes replantear. Bueno, entonces les estaba comentando. Esta tabla no existe, entonces se sustituye. Dice, ¿cómo hacer match entre todos los datos? Ok, muy bien. Hay un concepto que se le conoce como uno de los temas de la materia se ve las estrategias, las técnicas para fragmentar. Entonces, en esta vista, básicamente la definición que tiene la vista es se le llama la expresión de reconstrucción, que significa, básicamente lanzamos una consulta, ¿no? Dependiendo del tipo de fragmentación. Y esta consulta justamente lo que hace es hacer la operación inversa. Si aquí fragmentamos, aquí unimos. Entonces, vamos a tener aquí que la vista va a tener 4 consultas, Q2, Q3 y Q4. Y lo que va a hacer aquí es hacer una operación de unión. Entonces, tenemos Q1 con Q2, con Q3 y con Q4 y las unimos. Entonces, aquí estamos reconstruyendo la tabla. Ok. Entonces, dependiendo del tipo de fragmentación es la manera en cómo se reconstruye, ¿no? Entonces, en realidad lo que está haciendo el usuario es lanzar una consulta hacia la vista, ¿ok? Dentro de más bien, sí, dentro de la vista. Entonces, si hacemos un select de un empleado, ¿no? Típicamente empleamos la llave primaria para que esta vista sepa, ¿no? En dónde se encuentra el registro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imagínense que este usuario lanza un insert, va a incorporar a un nuevo empleado a la base de datos. El insert se lanza a una vista, pero obviamente una vista no puede hacer como tal la inserción. Entonces, justamente aquí se intercepta esta operación insert con un instead of trigger. ¿Ok? En instead of trigger, este tipo de trigger cacha este evento. ¿Ok? Al ser instead of trigger, el manejador nunca va a intentar en realidad lanzar la inserción en la vista porque obviamente no, la vista no guarda los datos, sino lo que hace la base de datos distribuida es que cacha el insert y con base a los valores del atributo del registro decide a qué nodo enviar los datos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un criterio en donde tenemos un campo a lo mejor que diga a lo mejor el número de oficina donde va a estar este empleado laborando y con base a este criterio podemos decidir a cuál de los 4 nodos lanzamos ese o mandamos ese registro. Entonces, ese trigger lo que va a hacer es analizar los datos de este registro y si vamos a suponer si el número de oficina es la 4, entonces ese registro se envía para acá. ¿Ok? Y entonces físicamente el registro va a estar guardadito acá. ¿Ok? Pero pues el usuario ni se entera, ¿no? Que su registro está en uno de los nodos. ¿Ok? Entonces, uno de los usos de este tipo de triggers es justamente como una especie de dispatcher, como una especie de código que va a estar haciendo una distribución de los registros dependiendo, ¿no? Sus características. ¿Ok? Esta programación la hacen sus compañeros de la materia, ¿no? Esta programación ustedes la tienen que hacer y es parte de las prácticas, ¿no? Entonces, la programación de la transparencia es algo que nos toca a nosotros, ¿no? Cuando diseñamos. Y bueno, hoy en día ustedes sabrán que ya la mayoría de las bases de datos hoy en día están apostando justamente a un escalamiento horizontal y por lo tanto a una distribución de este tipo. ¿Ok? Entonces, parte de lo que se ve allá. Entonces, eso es en lo que se utiliza un instead of trigger. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Bueno, y obviamente hay muchas cosas más, ¿no? Pero ya no me voy a meter más porque eso ya es cosa de, ¿no? Estuvo bueno, ¿verdad? Para meter curiosidad de esta materia. Una de dos, o les da curiosidad o les da miedo. Dicen, no, que yo y de loco me meto ahí, ¿verdad? Se aprende mucho más de bases. Esa materia yo diría que es como que ya el punto,
la cerecita del pastel de toda el área de bases, ¿no? De aquí de bases 1, lo que seguiría serían avanzadas, porque para poder entender la distribución de datos, sí necesitan tener todavía más experiencia y más nivel en bases de datos, y eso se logra con la siguiente materia, que es con avanzadas. De repente me preguntan, ¿no? Que si están interesados en las tres, ¿cuál deben tomar primero? Obviamente básicas, después avanzadas, y hasta el final dejen distribuidas si es que quieren especializarse más en el área. Y ojo, repito, esto no nada más es para el área, ¿no? Sí, también ayuda mucho para la parte de ingeniería de software. Ok, la parte de avanzadas no nada más son para los que quieran ser DBAs, sino también para ingeniería de software, ¿no? Eh, entonces, básicamente son tres las que ustedes tienen, digamos, en cuanto a materias así tal cual de bases de datos, que es pues la que están tomando, que es obligatoria, bases de datos avanzadas y distribuidas. Aquí en avanzadas básicamente aprendemos a ser los médicos de una base de datos, ¿no? Ahorita nosotros estamos aprendiendo por fuera, pero en esta materia ya nos metemos a los fierros de la base de datos, ¿no? De todos los componentes internos que tiene, algoritmos, estructuras de datos, eh, medios de almacenamiento, cómo la base de datos maneja todos los medios de almacenamiento, etcétera, etcétera. Ok, entonces por eso decimos que aquí nos convertimos los médicos, ¿no? Eh, en esta materia, por ejemplo, aprendemos a descomponer una base de datos, ¿no? Que la base de datos ya no levanta, ya no funciona. Entonces, aquí aprendemos a cómo le hacemos para que levante, ¿no? Entonces, entre otras cosas. Pero bueno, ok, entonces, regreso a lo que nos importa, ¿no? Entonces, vamos con el PDF de nuevo. Bueno, vamos a ver igual más adelante si podemos hacer un state of trigger, ¿no? Y entonces me voy a enfocar ahorita a los triggers que son más comunes, ¿no? Que son los DML triggers, ¿no? Entonces decíamos, los DML triggers son los que atienden a un solo evento, ¿ok? A un solo evento de los cuatro. Y bueno, para distinguir a cuál de todos esos cuatro eventos, ¿no? Lo vamos a poder distinguir por esta sentencia, for each row. Si nosotros incorporamos for each row en el cuerpo del trigger, ¿no? Lo que va a ocurrir es que se va a estar ejecutando ese código por cada uno de los registros afectados. Si lo omitimos, entonces estaríamos hablando de un trigger a nivel statement. Se va a ejecutar una sola vez sin importar cuántos registros se afecten, ¿no? Por la instrucción de ML. Bueno, un concepto más de este tipo de triggers, sobre todo para los que son de tipo for each, es la existencia de dos variables muy peculiares que pueden ser muy útiles, ¿no? Entonces, me voy a ir directamente acá a esta parte, ¿no? Estas dos variables, 2.new y 2.old, ¿ok? Estas dos variables que tienen un significado muy especial. En resumen, esas variables, ¿no? Cuando estamos procesando un registro en particular, estas variables me sirven y son muy útiles para apuntarme a los datos del registro que está provocando el evento o del registro asociado al evento. Por ejemplo, si es una operación de insert, ok, estas variables me estarían apuntando, ¿no? Al registro que se va a insertar o que se acaba de insertar. Ok. Mi pregunta sería, ¿cuál de las dos creen que va a tener el valor si es un nuevo registro? En este caso, si es un insert, quien va a tener los valores va a ser 2.new. Ok, 2.new, como su nombre lo indica, me apunta a lo nuevo, ¿no? En el caso de un insert me diría, pues el registro nuevo que se va a insertar. En el caso de old no tendría valor porque no hay como que un registro viejo, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si les cambio el evento y ahora el tipo de DML y ahora les digo es un update? 2.new contendría los datos
del cambio que ya se está haciendo, y dos puntos new, all, perdón, tendría los datos del registro viejo, ¿no? El registro viejo que se va a actualizar o que se actualizó. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un delete? En una operación de delete, dos puntos new están de acuerdo que ahora tendría un valor nulo, ¿ok? Porque no hay algo como decir el nuevo registro que se eliminó o que se va a eliminar, sino más bien diríamos que old nos apunta, ¿no?, al registro que se va a eliminar o que ya fue eliminado, ¿no? Entonces, dependiendo lo que querramos hacer, es la variable que utilizamos, dos puntos new y dos puntos old. A este tipo de variables se les llama pseudo records, porque son variables que me apuntan al registro que provocó el evento, ¿no? Entonces, son muy útiles. Solamente bueno, tenemos estos dos tipos de variables, ¿no? Aquí más abajo viene una tabla donde se resume lo que justamente les estoy comentando, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo el evento es si la variable tiene un valor nulo o si tiene un valor no nulo, ¿no? Entonces, sí se entiende entonces cuándo son nulas y cuándo no. O sea, vuelvo a repetir, cuando es un insert no tenemos la noción de un registro viejito, por lo tanto all aquí va a valer null, tanto all como new. Ok, perdón, all nada más, perdón. No, Ok, sería... nada más sí. all, ajá, nada más all. Ok, cuando es un update, aquí sí, tanto all como new tienen valores, ¿no? New va a tener los valores del registro con los cambios y all va a tener los valores del registro antes de hacer el cambio, ¿no? Sin los cambios. Ok, y en un delete sería lo contrario, ¿no? All va a tener los datos del registro que se va a eliminar o que se eliminó, y new tendría null. Ok, entonces básicamente esa es la idea de estas pseudo columnas. Se utilizan mucho para hacer referencia, ¿no?, a datos del registro que está provocando el evento, ¿vale? Y bueno, un concepto más, así les vengo diciendo desde hace rato, ¿verdad? Y ya llevamos más de una hora, pero bueno, ahora sí ya es el último, creo yo. Dentro de un trigger DML podemos procesar tanto inserts como deletes como updates en el mismo código, ¿ok? Por ejemplo, acá me voy a ir directamente al ejemplo. Aquí. Supongo, este es un ejemplo de un trigger muy sencillo, que lo único que hace es, yo esperaría que esto no hagan en su proyecto, ¿verdad? Porque ustedes tienen que diseñar sus triggers. Tienen que proponer dónde podría hacer el uso de un trigger. Y ¿no? Dice, mañana se vienen ejercicios a full. Sí. Dice, no hay problema que hoy sea teoría. Ok, está bien. Ya casi termino con la teoría. Vamos a por lo menos empezar a plantear un ejercicio. Pero sí, mañana más bien va a ser el práctico, ¿no? Las 2 horas de teoría más las 2 horas de laboratorio. Pues vamos a tener 4 horas de ardua programación, que pues está bien, ¿no? Ok, entonces, nótese en este ejemplo muy sencillo, vamos a revisar aquí la sintaxis, ¿no? Escribo create o replace trigger, ¿no? En este caso vean que estoy indicando que va a ser un trigger de tipo before, ¿no? Before insert, que significa que al tener la palabra before insert, vamos a estar ejecutando este código por cada uno de los registros que se intenten insertar a una tabla. O sea, es un trigger de tipo before each row, ¿no? Entonces, en este caso es un insert. Pero vean que también me interesa cuando se haga un update, ¿ok? E inclusive cuando se haga un delete, ¿ok? Entonces puede ser before insert o before update o before delete. Ahora vean que en el caso particular de update todavía puedo irme a un nivel más particular,
puedo decirle al trigger cuando hagas el update de cierta columna nada más, ¿no? Por ejemplo, si tengo una tabla que tiene los datos del cliente y una de ellas es la tarjeta de crédito, puedo programar un trigger que diga, a ver, cuando alguien le cambie el número de tarjeta a un cliente, oye, pues vamos a hacer un trigger porque esta es una operación delicada, ¿no? Hay que ver quién está intentando cambiarle el número de tarjeta y a lo mejor quisieran agregar aquí un trigger de auditoría, ¿no? Vamos a guardar una bitácora en donde guardemos quién es el que está cambiándole, ¿no? el número de tarjeta. Esa sería una opción, ¿no? A lo mejor otra idea sería, oye, cuando le cambiemos el número de tarjeta, necesitamos ejecutar un código que me valide si el número nuevo de tarjeta, pues tiene fondos, ¿no? O si ese número es válido, ¿no? O a lo mejor mandarle un correo al cliente diciéndole que, oye, modificaste tu tarjeta, pues porque hemos recibido una petición de hacer un cambio, ¿no? Ya ven que a veces nos llegan correos de que cuando alguien entra o entra a sesión en otro lado, en otro dispositivo, ¿no? Has entrado en sesión en otro dispositivo. Entonces, supongamos que lo implementamos con un trigger y podemos llevarlo hasta nivel de columna, ¿no? Nótese que en el caso de un insert y un delete no existe eso, ¿no? Y lo que quisiera es que les hiciera esto sentido. O sea, no podría ser como que cuando se inserte un insert, cuando se incorpore un nuevo registro, no puedo decirle, cuando hagas el insert, pero nada más de una columna, ¿no? Pues eso no existe, ¿no? El insert se aplica el insert de un registro completo, no un insert por columna. Entonces, por eso no puedo poner aquí algo así como un before insert of nombre, por ejemplo, ¿no? Es cuando se hace un insert de un registro completo y ya, ¿ok? O en el caso de un delete ocurre lo mismo, ¿no? No puedo decir delete of nombre porque cuando hacemos un delete no hago un delete nada más de una columna, ¿no? Sino hago el delete de un registro. Entonces, para insert update no existe algo así como delete of o insert of, pero en un update sí. Ok, entonces en este ejemplo, para el caso del update, nada más me interesan los cambios de la columna nombre o de la columna status libre. Y este es un trigger muy, muy básico, que lo único que hace es imprimir un mensaje cuando ocurre el evento, ¿no? Cuando hago un insert, por ejemplo, when inserting, ponemos un mensaje a consola insertando un libro, ¿no? Cuando se haga un delete, eliminando un libro, ¿no? Y cuando se haga un update, vean aquí la sintaxis de estas palabritas, inserting, updating, ¿no? Deleting. Escribimos en el caso de update entre paréntesis la columna, ¿no? Cuando se esté modificando la columna nombre, quiero que hagas esto. Cuando se esté modificando la columna status libro, quiero que hagas esto, ¿no? Típicamente cuando cachamos más de un evento, insert, update o delete, utilizamos una sentencia de control switch, ¿no? Un case acompañado de n cláusulas when, ¿ok? Y con este mismo código puedo manejar varios tipos de instrucciones DML, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí con esto? ¿No? Ok, dice, mediante un trigger podemos desconectar a alguien, no en un trigger DML, ok, pero sí a lo mejor pudieras hacerlo en un trigger de tipo DDL, ok, porque eso es algo ya más a nivel base de datos. Ok, y obviamente el usuario que ejecute el trigger debería de tener los privilegios, ¿no? Para poder desconectar básicamente sería matarle su sesión. Eso sí podemos hacer. Hay instrucciones que podemos identificar. Cada usuario tiene un session ID y con ese session ID puedes hacer un kill session. Y lo que vas a provocar pues es que ese usuario se desconecte. ¿Ok? Y sí, podríamos programarlo eso en un trigger teniendo los privilegios necesarios. Aunque aquí en un DML, no sé, pues sí podríamos, ahora que lo estoy planteando, por ejemplo,
Si detectas que está intentando borrar algo, a lo mejor pudieras eliminarle su sesión, aunque para hacer eso tendrías que tener privilegios de administrador, ¿no? Solamente el usuario, los usuarios que tengan el privilegio de administración sysdba pudieran hacer eso. ¿Ok? Muy bien, dice, con estos triggers validamos la cardinalidad que ponemos en los diseños lógicos. Sería un uso, ¿sí? Por ejemplo, eh, un caso podría ser, no sé, el alumno no puede escribir más de 7 cursos. Y se acuerdan que tenemos alumno, tenemos curso y tenemos alumno inscrito, ¿no? Con un check no podríamos validar que el alumno inscrito para un semestre en particular a lo más haya 6 cursos, ¿no? O 5 materias. Entonces, cuando el alumno intenta inscribirse, al momento de lanzar el insert, nosotros podemos asociarle un trigger y que valide para ese semestre en particular si cumple con esto. Ok, entonces sí, ese sería un uso. Bueno, vamos a pasar Profesor, yo tengo entonces. una duda. Sí, adelante. ¿Hasta qué punto se puede o es bueno utilizar un trigger para sustituir un check? Ok, eh, tiene que ver un poquito con lo que platicábamos del software, ¿no? Mi recomendación sería, fíjense, tenemos por un lado constraint check y por el otro lado ahora estamos aprendiendo que tenemos triggers, ¿ok? Mi recomendación sería es que si esto lo pueden hacer dentro del software, yo me inclinaría más por el lado del software, un poco ligeramente, ¿ok? Hay que tener un equilibrio entre qué queremos que valide la base de datos y qué queremos que lo haga el software. La ventaja de hacerlo dentro de la base de datos es que tenemos un nivel de protección mayor, ¿ok? Porque si el software se equivoca, ¿ok? Entonces la base de datos también va a estar mal, por lo tanto. Pero si nosotros programamos bien el check en la base de datos, no va a haber manera de que tengamos inconsistencias. Esa es la ventaja de hacerlo en la base de datos. ¿Ok? Entonces, tal vez mi recomendación ya práctica sería, si son reglas de negocio muy delicadas, muy importantes, que se puedan implementar con un simple check, por ejemplo, entonces sí conviene que se hagan en la base de datos. Un ejemplo muy práctico. Eh, el INE, por ejemplo, tiene una especie de folio, que de hecho ese folio ustedes se nace o se genera cuando hacen un trámite, que es un folio único. Con este folio ustedes es con el que el IFE controla todo el proceso de la generación de su credencial. No es la clave de lector, bueno, de hecho la clave de lector sería otro ejemplo, pero es otro folio. Este folio obviamente tiene que ser unique, ¿no? Y para el IFE es muy importante que no se duplique este unique, porque si se duplica ocurren cosas muy feas en el sistema. Entonces, obviamente, al ser esto un error muy grave, si se llega a duplicar, el campo está indexado con un constraint tipo unique para validar que sea único. Entonces, ahí sí es totalmente justificable que la base lo valide, ¿no? Entonces, si es una regla muy delicada, sí conviene que lo haga la base, porque ahí garantizamos de que nunca vamos a tener en nuestra tabla una inconsistencia de ese tipo. ¿Ok? Ahora, si es un trigger, mi recomendación sí sería más irnos del lado del software nuevamente, a menos de que la validación implique cierto problema de desempeño si nos lo llevamos al software, ¿no? Entonces, ahí sí nos convendría, ¿no? Recuerden que ya en un desarrollo de software, miren, lo que llega a suceder muchas veces es que típicamente ya en un sistema en producción tenemos dos servidores. Nuestro servidor de base de datos y nuestro servidor de aplicaciones donde están instalado nuestro software. Entonces, lo que normalmente ocurre cuando hay problemas a veces de desempeño es que le cargamos la mano demasiado al servidor de la base de datos. ¿Ok? Lo único que hace la aplicación es se dedica a estarle mande y mande y mande peticiones.
y todo el procesamiento lo cargamos de este lado. Este tipo de sistemas es donde se abusa demasiado de tener checks y triggers. Entonces también hay que tener cierto equilibrio entre que nuestro servidor de base de datos opere, pero también que haya un equilibrio con el servidor de aplicaciones, ¿no? O sea, al final son recursos que tenemos, entonces hay que tratar de hacer una distribución de la carga de procesamiento de manera que sea lo más equitativa posible, ¿ok? Entonces, no, como pueden ver, no hay una regla que me diga exactamente que sí y que no, ¿no? Todo depende de cada proyecto, ¿no? Cada proyecto es muy distinto. Entonces, a nivel general, lo que yo les sugeriría es tratemos de darle un poquito más de carga al software, ¿no? En confiar en que las reglas de negocio van a estar bien implementadas aquí y por lo tanto no tenemos que ser tan restrictivos a nivel de la base, ¿ok? Si nuestro software está bien hecho, podemos quitar checks inclusive, podemos quitar triggers, ¿no? Y eso hace que el procesamiento del lado de los datos sea más ágil, ¿ok? Pero si son reglas de negocio muy delicadas, sí conviene, ¿no? Otra cosa también que podría comentarles, donde podríamos incorporar validaciones del lado de los datos, es si tienen múltiples usuarios que están modificando datos, no nada más su software, entonces otros clientes pueden entrar directamente a la base de datos y entonces pueden causar inconsistencias porque las validaciones van a estar acá en el software, no en la base. Entonces puede ser que, como se dice coloquialmente, nos metan gol por otro lado. ¿Ok? Si su base de datos no pueden restringir el acceso a estos clientes y si no tienen la seguridad que estos clientes implementen esas reglas, entonces sí, aquí sí no nos queda de otra más que protegernos desde la base. Por ejemplo, en el INE se pretendía, ¿no? Lo ideal era que nadie accediera a la base de datos más que el propio software, nadie, ninguna aplicación. Entonces, de esta manera hacemos que haya una armonía, ¿no? Entre el software y los datos. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero en la práctica, pues ya ustedes saben que en la práctica no todo es, no siempre lo ideal es lo que se implementa, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna otra? ¿Qué más? Creo que son todos los conceptos, ¿no? Que de momento quisiera dejar aquí en conceptos y ya sobre la marcha vemos más, ¿no? Hay algunos otros, pero estos serán los más importantes, ¿no? Ya los demás que siguen son un poquito. Bueno, yo creo que sí vale la pena ver eh, algo que a veces les da mucho dolor de cabeza a ustedes cuando hacen un trigger. Déjenme ver si por acá anda. Voy a mostrarles un error que espero no les salga cuando hagan sus prácticas. Pero viene por aquí documentado, ¿no? Ya me pasé. Creo que está por acá abajo. Con todo esto que vimos ya fácilmente hemos revisado de este PDF como 20 páginas, ¿eh? Entonces, yo esperaría que después con calmita lo revisen cuando... La manera de atacar este PDF, digo, lo ideal sería que lo revisaran así de inicio a fin. Y si no, bueno, dependiendo de lo que estén haciendo, pueden buscar la sección que les interese, ¿no? Este error, ¿ok? Hay un error que es bien común cuando hacemos triggers y es el famosísimo error de tablas mutantes, ¿ok? Les puede salir un error algo así como que la tabla libre está mutando, ¿no? Y puede que su trigger no pueda ver los cambios que están haciendo. Y de entrada, si ustedes ven este error, dirían, se van a quedar igual, al contrario, hasta les va a dar miedo. No, de entrada no vamos a entenderlo, no vamos a saber qué hacer y ahí hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Qué rayos es eso de que como que una tabla está mutando, ¿no? Ahora resulta que las bases de datos mutan, ¿no? O que las tablas mutan, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Bueno, este error es muy particular de un trigger. Y básicamente para entenderlo lo siguiente. Imagínense que tengo una tabla, nuevamente. Tengo un registro.
y vamos a suponer que estoy programando un registro para atender una inserción. ¿Ok? Entonces, dentro de nuestro trigger, ¿no? Vamos a tener aquí código. Y un error de tabla mutante puede generarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el código que estoy programando en el trigger lanza una consulta, sobre todo cuando hay consultas, hacia la tabla, y esta tabla, la consulta, ¿no? Provoca que esa consulta acceda justamente al registro que están insertando. ¿Se entiende que puede haber aquí un problema? ¿Ok? O sea, están intentando consultar un registro que apenas se está insertando o que se acaba de insertar. Entonces, aquí podríamos caer en una situación de inconsistencia porque si la consulta tiene, por ejemplo, en su cláusula where, una condición que hace match con el registro que se va a insertar o que se acaba de insertar, el resultado que nos regrese esta consulta puede ser impredecible. O puede ser que sí lo vean, que sí este registro sí se vea, o puede ser que este registro no se vea, pero su consulta, si no lo incluye, ¿ok? Entonces, la programación puede que no obtenga los resultados que queremos, ¿no? Porque aquí va a depender de lo que está el programador esperando, ¿no? Ustedes pueden estar considerando que el registro ya se insertó, entonces pensaríamos que ya están contemplando ese nuevo registro, pero puede que no aparezca todavía porque todavía no se está insertando. Entonces esto me puede provocar un comportamiento que pudiera causar inconsistencias. ¿Ok? Porque es como querer usar algo cuando todavía no nace, ¿no? Pero está por nacer, vaya, ¿no? Entonces el manejador detecta esta situación y entonces nos manda un error de este tipo. ¿Ok? Entonces, en un trigger hay que tratar de evitar, ¿no? Hacer este tipo de consultas. Una manera de hacerlo es con las variables .new y .old. Para eso son, para que accedamos al registro que estamos modificando o que estamos insertando. Por lo tanto, debemos tener cuidado que las consultas que lancemos dentro de un trigger no apunten de preferencia a la misma tabla, ¿no? Porque de entrada, este trigger está asociado a su tabla T1. ¿Ok? Y si ustedes lanzan una consulta a la misma tabla T1, hay que tener cuidado porque muy probablemente generemos un error de este tipo. ¿Ok? Entonces, básicamente a eso se debe un error de tabla mutante, ¿no? Hacer un acceso, digamos, a un registro que apenas se está insertando o apenas se está eliminando o se va a eliminar, ¿no? O apenas se está actualizando. Entonces, vamos a tratar de evitar esto, ¿no? Y una manera, les decía, es con .new, .all. Hay otra técnica que es utilizar un trigger de tipo compound. También el compound nos puede ayudar en esas situaciones, ¿ok? Para separar los eventos. Entonces, pues vamos al final, aquí en este mismo PDF viene un ejemplo de cómo se previene un evento de este tipo, un error de este tipo y cómo se resuelve con un compound, ¿no? Entonces, con los ejemplos que hagamos, vamos a ver si al final con el ejemplo del compound que hagamos podemos enfocarlo a este tipo de error, ¿ok? Entonces, aquí ahorita nada más lo que me interesa es que nos quedemos con la idea. Un error de tabla mutante va a ser aquel que se produzca cuando intentemos hacer una consulta a la misma tabla y esa consulta, el predicado puede darse que haga match o coincida con el registro que apenas se está insertando o con el registro que se está eliminando o con el registro que se está actualizando. ¿Ok? Bueno, y ya. Entonces, ya lo que sigue nada más prácticamente para acabar el tema es ver lo que son procedimientos y funciones, pero eso lo vemos mejor sobre los ejemplos, ¿no?
Entonces vamos a empezar a hacer ahora sí, como bien se dice en la industria, a pegar tabiques, o sea, a tirar líneas y líneas de código. Una vez teniendo a nivel general toda la idea de la programación PL, ya lo demás es sintaxis, ¿no? Que lo podemos ir descubriendo al vuelo, ¿no? Ahí pues obviamente yo les ayudo con toda esa parte. Muy bien, entonces nos quedan 20 minutos, por lo menos podemos empezar a preparar nuestro ambiente. Vamos otra vez a ejecutar scripts, necesitamos nuevo usuario para programar, ¿no? Entonces, vamos a ver, de su carpeta de Drive nuevamente tienen, espérenme tantito, déjenme aquí. Nuevamente tienen aquí una serie de scripts. Ok, bueno, no, estos no son todos. Los que tienen ustedes son, déjenme ver, caramba, andan por aquí, creo que los mezclé. Acá. Bueno, mejor me voy al Drive porque no sé cuál es Solo se exclusivo. ve el PDF. ¿Solo se ve el PDF? Ok. Ok. Ya ven ahí todo completo. Sí. Ok. En su Drive me voy a meter aquí Ay, dejen cierro esto. Oh. Y voy a abrir aquí Drive. En su carpeta de Drive van a tener las siguientes carpetas. Entonces vayan bajando por favor esos scripts porque los vamos a usar. BD, teoría, y en el tema 10 tienen una carpeta SQL, y entonces descarguen de una vez todos estos ejercicios, ¿ok? Que los vamos a estar empleando para la parte de la programación. Entonces el que vamos a ejecutar ahorita es el main, ¿ok? Entonces, déjenme ver, yo los debo tener acá, en la carpeta de SQL para no descargarlos. Ustedes mientras vayan descargándolos, ¿no? Pónganlos en el escritorio. Y déjenme ver. ¿Por qué no los tengo yo aquí? Pregunto yo. SQL, ejemplos. Ya los vi. Excel main. Bueno, mejor me voy a cambiar a esta carpeta y ahí los ejecutamos, ¿no? Para que no haya problemas. Bueno, el otro PDF abran el de los ejercicios, ¿no? Ejercicios del tema 10. Y ahora aquí vienen los ejercicios que vamos a estar desarrollando. Estos no tienen que ver con las prácticas, ¿no? Entonces tenemos nuevamente ejercicios de práctica, ¿no? Entre hoy y mañana hacemos ejercicios de esta serie y mañana en el laboratorio hacemos los de la práctica, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este ejercicio, ejercicios tema 10, main SQL. Entonces voy a hacer lo propio. El listener, creo que el listener, bueno, lo voy a levantar. Ok, entonces ya que hayan levantado su base de datos, ejecuten de favor este script. Básicamente lo que va a hacer es nuevamente nos va a crear un modelito de base de datos que es muy similar al del tema 9. Seguimos trabajando con el caso de estudio de los estudiantes, ¿no? Para no
pues ya más o menos que conocen el modelo, ¿no? Podamos seguirlo usando. Pero aquí nos agrega unas tablas adicionales, ¿no? Que vamos a usar para la parte de los triggers, ¿no? Entonces, vamos a ver. Antes que eso voy a borrar el usuario, porque seguramente ya lo tengo. Drop user. Ahora sería nuestro usuario 0310, ¿no? El Sí. usuario que vamos a usar en este caso. Ejecutamos solamente el main, ¿verdad? El main, por favor, ajá, en lo que yo acabo de hacer la limpieza aquí. Igual les va a pedir un nombre de usuario, muy similar a los temas anteriores, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces voy a salir de aquí de Sys porque estoy con Oracle y me voy a cambiar a la carpeta donde tengo los scripts. Ok, entonces SQL Plus diagonal no log. Y voy a ejecutar el start, el S01, el main, ¿no? S01 tema 10 main. Ok. Entonces aquí me va a pedir igual el usuario de sys y el nuevo usuario, ¿no? Que póngale su nombre 03 y el tema, ¿no? Que sería 0310. Ok. Entonces ahí básicamente está haciendo la carga de datos, ¿no? La creación de las tablas y ya con eso. Entonces en lo que se carga voy a hacer vamos a empezar a leer, ¿no? Los ejercicios. Entonces, el Hola Mundo ya lo hicimos, ¿no? Entonces, ese ya me lo voy a saltar, ¿no? Entonces vamos a empezar con el siguiente, el 1.2, un ejemplo muy sencillo que dice, fíjense bien las instrucciones, crear un script E02 reporte reprobados. Ups, no es pedrada, ¿eh? Yo espero que alguien no se sienta intimidado por este ejercicio, ¿eh? Crear un reporte E02 reportes reprobados con un bloque de código PLSQL anónimo que genere, ¿no? Un reporte de los alumnos que tienen asignaturas reprobadas. El reporte deberá demostrar se deberá demostrar de la siguiente manera, ¿no? O sea, eh, es una especie de archivo CSV, ¿no? Nada más que su separador aquí vean que es el carácter de gato y debe de contener este numerito que ven aquí es un consecutivo, no necesariamente es el ID del alumno, sino más bien es un número de renglón y contiene su nombre, su apellido y la materia que reprobó. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y aquí la idea es que empleamos un simple loop para que practiquemos un poquito cómo se utiliza un cursor con simple loop y la otra un for loop. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los dos, a lo mejor dejamos uno, si les parece, uno de tarea para que practiquen, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería ese código, ¿vale? Bueno, ya que levantó nuestra base, entonces ahora lo recomendable, ¿no? Que les diría aquí es que programemos con algún editor, ya sea con SQL Developer o ya sea en un editor de texto, ¿no? A mí en lo particular me gustan más los editores de texto, ¿no? Y ya después lo ejecutamos en SQL Plus. Entonces voy a abrir ahorita un editor de texto, no sé, por ejemplo, Sublime, puede ser. Es uno de los que a veces me gusta usar. Y lo primerito que voy a hacer pues es guardar, ¿no? Voy a crear aquí un script, lo voy a poner ahorita en el escritorio y vamos a ponerle el nombre que me piden aquí en el PDF. ¿Ok? Entonces vamos a poner este nombre.
y lo voy a guardar en el escritorio. ¿Ok? Bueno, no se les olvide ponerle su header, ¿no? Que a veces nos da flojera, pero pues siempre es bueno hacerlo, ¿no? Entonces, lo voy a copiar de aquí. Bueno, entonces decíamos, vamos a empezar con este ejercicio, ¿no? Que es el ejercicio 1.2, ¿no? 1.2, ok. 1.2. Entonces, ¿alguien quiere ayudarnos con la programación? No se preocupen, obviamente yo los voy a ir guiando, ¿no? No crean que voy a dejarlos así solos. Pero sí me gustaría que alguien lo fuera programando, porque si lo hago yo, pues me voy muy rápido y Si quiere, yo paso, profesor. adelante. Entonces ya dejé de compartir, entonces compártenos pantalla. Sí, no me gusta hacerlo yo mismo porque siento que me voy demasiado rápido y siento que no me captan como debe de ser. Entonces por eso prefiero que alguien lo haga, ¿no? Muy bien, entonces saco. Permítame tantito en lo que Sí, checo adelante. esto. Yo también ando buscando mi acordeón. Sí. Ok, Ya se puede ver, ¿no? ya, entonces, sí, está bien, el tamaño de la letra en el editor sobre todo. No sé qué me digan mis Lo compañeros. veo yo un poquito chiquito, pero ustedes digan si está bien. No me acuerdo ahorita dónde está. Creo que el tamaño de la letra lo veo yo un poco chico. A ver, espérame tantito. Sí está mucho mejor. Sí, está mejor. Muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, denme un segundito, saco aquí mi respectivo. También checo. Vamos a hacer un for loop, ¿no? Sí, ok, ya estoy listo. Entonces, miren, lo primero que vamos a hacer es, Lo del output server, ¿no? si nos piden un, un bloque anónimo, siempre mi recomendación es, empecemos por definir el bloque. Es decir, vamos a poner, la instrucción declare, ok. Es un bloque anónimo, ahorita no lo vamos a poner identidad. Entonces declare, damos enter, ponemos begin. Bueno. Primero la estructura de todo el bloque, ¿no? Begin, damos enter, luego ponemos end, punto y coma, ponemos su carácter de ejecución y ahí está. Ahora, siempre también les recomiendo que habilitemos la salida de mensajes a consola, porque luego se nos olvida y ejecutamos nuestro programa y pensamos que no funciona. Set server output on para habilitar la salida de mensajes. Entonces ahora sí, en declare vamos a, como es una consulta de todos los alumnos que han reprobado, están de acuerdo que esa consulta me puede regresar una matriz de datos, por lo tanto necesito hacer uso de un cursor. Ajá. Entonces vamos a declararlo, vamos a poner ahí cursor, vamos a tratar de indentar, ¿no? En el declare dos espacios, acuérdense. Aquí es bien importante que hagamos nuestros códigos limpios, ¿eh? Les decía yo, no me vayan a entregar códigos que parecen poesía, ¿no? Así todo un párrafo, ¿no? No es prosa, no es poesía de PL/SQL, entonces hay que intentar como se debe, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, cursor y vamos a poner el nombre del cursor, ¿no? que sería cur-bajo, de acuerdo a las convenciones. Si les parece decir que le ponemos reprobados. ¿No? Ay, qué feo. Qué feo se oye eso, ¿verdad? Reprobados is, ¿no? Reprobados is, espacio. El is va No, con ya espacio. lo entendí. Ok, exacto.
Damos Enter y ponemos, de El acuerdo a select la actuales. salida, necesitamos poner, fíjense bien, ese numerito que aparece al inicio, hay una pseudocolumna que maneja Oracle que le asigna un valor numérico a los registros que obtenemos de una consulta. Esa pseudocolumna se llama numRow, que sería algo parecido a un row ID, ¿no? Entonces podemos escribir lo siguiente. Vamos a poner indentamos ahí, por favor, y una tabulación y ponemos select y vamos a ponerle row num, ok, así junto, row num, ok, coma, y ya de ahí ponemos las columnas, ¿no? Que nos piden punto nombre, coma, punto apellido paterno, coma, punto apellido materno, coma, y nos piden también el nombre de la asignatura, ok. Ponemos a punto nombre, ¿no? Ok. Ok, Es que no tengo todavía PDF. ajá, está bien. Ahora, ¿cómo ligamos, cómo sacamos a las asignaturas que reprobó un alumno? ¿Se acuerdan que tenemos a estudiante? Tenemos a estudiante inscrito, ¿no? Tendremos que ligar a estudiante con estudiante inscrito y luego con curso y luego con asignatura, ¿no? Ok, entonces le ponemos el from de cada una de las tablas. Ajá, vamos a ponerle, vamos a enter, ponemos from y sería estudiante E. Aquí ya me estoy yendo un poquito más rápido, ¿no? Esto ya se supone que lo sabemos hacer. Sí. Coma, Estudiante, asignatura A, ¿no? es asignatura A, ajá, coma, estudiante inscrito, estudiante inscrito, muy bien, EI, supongo. ajá, y luego tendríamos que pasar por curso, ¿no? Curso C, le ponemos. Curso C, ok. Muy bien, damos enter. Como ese sintaxis anterior, Where. hacemos where, ajá, where, y ahí ponemos los joins, ¿no? Ajá, los que los unen. Vamos a poner, vamos a empezar por e.estudianteid igual a ei, ¿no? ei.estudianteid. Ajá. Vamos a enter, ponemos and, y luego sería ei.cursoid, ¿no? Igual a c.cursoid, ¿no? Si algo ven que está mal, me dicen, c.cursoid. Ajá. Y luego vamos a enter, ponemos and. Vendría ei. No, ya ahí ya no, ¿no? Ya No, sí, sería, ya están todas, ¿no? pero falta más bien c. El de curso con asignatura, ¿no? Nos falta un join. Pues Ah, sí. son cuatro tablas, 1, 2, 3, 4. Necesitamos tres condiciones, ¿no? Ujú. Entonces sería c. asignatura id igual a asignatura id, ¿no? Para ligarla con la asignatura. ¿Qué condición nos piden aquí? Que esos estudiantes, ¿qué? Tengan materias reprobadas, o sea, sé que la calificación debería de ser un bonito 5. Ah, qué feo. Qué feo se oye, ¿verdad? Bueno, ustedes confíen en su buen conocimiento que van a salir bien al menos de bases. And e. Más bien, perdón, sería ei, ¿no? ei. Ajá, es del Calificación. estudiante Ajá, de estudiante inscrito. inscrito. Punto calificación igual a 5. ¿Ok? Ahí, Ouch. Ajá. ahí está ya nuestro cursor. Como ya el tiempo anda encima, ¿les parece si hacemos un for loop que es más sencillo? Y si quieren, dejamos de tarea para que practiquen un poquito el simple loop, ¿no? ¿Cómo se llama el estudiante?
Entonces, vamos Ajá. ahora a pues recorrer ese ciclo, ¿no? Recorrer ese cursor. Entonces ya en nuestro bloque begin vamos a hacer un for loop, que es un poquito más corto. Entonces ponemos lo siguiente. For, vamos ahí, indentamos, Ajá. ok. For, ajá, R, normalmente siempre me gusta utilizar la R, que es como de row, como de renglón. Row R in, y ponemos el nombre del cursor, que sería Ay, cur sí, reprobados, ajá. Y luego que era ponemos loop. loop, Ajá. ok. Y de una vez cerramos en loop. Siempre acostúmbrense de cerrar sus bloques para Vale. evitar problemas. Ok, intentamos, y dentro de for, pues ya lo único que haríamos, están de acuerdo, que es ir Poner los datos que formando la vamos a poner. cadena, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces directamente podemos poner dbms, ok, guión bajo output punto putline. Muy bien. ¿Y cuál sería lo primero que vamos a poner ahí? Ok, intentamos muy bien. R. Punto, ¿cuál sería la primera columna de acuerdo a la salida? El row num, ¿no? Ajá. Que es el numerito. Después debería de ir concatenado con quién. Normalmente, bueno, Podríamos normalmente seguir el orden que tenemos aquí. debemos, de hecho, ¿no? Ajá, de hecho. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Para que concuerde con la salida que nos ¿Le piden. ponemos una comita para separar y lo concatenamos o ya directo todo así? Más bien sería, en lugar de la coma, sería el símbolo de gato, ¿no? De acuerdo a la salida que nos piden. Ok. Ok. El gato, ¿no? Ese es ampersand. Acá está, perdón. Eso. Ahora, mi recomendación cuando hagan concatenación, normalmente, para que no quede la cadena tan larga, damos enter justo antes del operador de concatenación y luego Uno a uno intentamos. entonces. Ajá, pero el de concatenación quedaría abajo. Meramente estilo, ¿no? He visto ese estilo, entonces pues se ve bien, no se ve tan mal, ¿no? Y ahí ya ponemos, exacto, para que sea un poquito más fácil, creo yo, así. Después sería, ¿están de acuerdo? Después del gato sería el nombre. Ujú. Pero fíjense, aquí hay un detalle, ¿no? R. ¿Qué le pongo? Si pongo R. Nombre, ¿a qué me refiero? ¿Al nombre del alumno o del profesor o de la asignatura? ¿Están de acuerdo que nos faltó algo en el cursor, no? ¿Qué nos faltó? Mm, Porque si pongo, nos Un faltaron los alias. alias, alias. ¿no? Ajá, alias. Nos faltaron alias. Así es. Entonces vamos a Select poner en E.nombre, ponemos as. nombre alumno. Bueno, Ajá, nombre estudiante. ajá. Puede tener que ser algo así como nombre guión bajo estudiante, ¿no? Ajá. Y lo mismo, yo creo que vamos a dar enter, ya no sé, cuántas líneas vayan ahí, ya creo que ya van más de 80, ¿no? Sí, ya, Ah, tampoco. vamos a dar enter después del apellido paterno, muy bien. La coma que quede arriba, ¿no? Exacto. Sí. Y a ¿Le punto pongo alias a nombre, todos? no, nada más a los que necesitamos, ¿no? Ujú. De los demás no hay Sería problema. este sí también está. Ajá, le ponemos as, les parece, pues, asignatura tal vez, Ujú. o nombre asignatura, como quieran. Muy bien. Creo que ahora sí ya está. Y ahora sí ya ponemos ahí R. Nombre asignatura. Nombre No, estudiante, perdón. Está sí, bien, ¿no? está bien, está bien. Ajá. Ahí otro gato, ¿no? Otro separador. Muy bien. Y luego ahí sería, ok, Eh, los apellidos. ¿Dónde está? Ok.
el paterno y el materno. Y la materia, ¿no? R. Asignatura, ¿no? ¿Materia? Es que Asignatura. nombre asignatura. Hay como que el Sublime ayuda un poquito más, ¿no? Como que no Acá está. autocompleta. Ándale. Sí, también autocompleta, ¿no? Sí. Ajá. Muy bien. Entonces ya está todo y pues ya acabamos, ¿no? Ya está fíjense que el for loop es bastante sencillo. No tenemos que abrir el cursor ni nada, ¿no? Y nada más imprimimos la cadena. ¿Ok? Pues vamos Ok. a ejecutarlo, ¿no? A ver qué hace. Guardamos. No me acuerdo dónde guardé este problema. Dice que está Ah, en Documents, una sí. class, no sé qué. Ahí. No me puse en donde debía. Bueno, a ver. Pues ahí mismo en el editor, ¿no? Te puedes cambiar, nada más salte a lo mejor de SQL Plus, ahí, dale Sí. exit y mejor cámbiate al directorio, ¿no? No, es documents. Documents. mm, Dale, ándale. Y luego Ahí dale qué. enter, ¿no? Y luego bueno, no sé. Perdón, Clases, es que todo lo tengo ya guardadito, sí. no te preocupes, está bien. CD. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es el de hoy, ¿no? Ajá, yo creo que debe ser esa carpeta. Ajá, aquí está. Y ya nada más ponemos, ahora sí, entramos con el usuario, ¿no? SQL Plus. Ay, que no estoy en el de ahora, pues es cierto. Alfonso 0310. 0310, ok, muy bien. Ok, Y simplemente lo ejecutamos como cualquier script, start, ok. Oh, ok. oh, qué barbaridad, ya nos equivocamos, qué feo. Line 23. Dice en la línea 23, una cosa que también sirve la pena que les comento rápidamente, el número de línea empieza a contar desde la instrucción declare. Si tuviéramos más líneas arriba con más código, tendríamos que descontar esas líneas, ¿no? Dice que ocurrió en donde, en la línea 929. 9, SQL comma not properly ended. Entonces, en la 9, a ver, es arriba, ¿no? Ujú. El CR. declaro empezó en la... No, ya no lo muevas porque ya no nos va a coincidir. Perdón, ahí está. Ahí estaba, ok. Sí. En la 9, 6 más 9 son 15, como que por la 15. Pues ya vi. En la 15, ¿no? 9 más 6 son 15. ¿Qué nos faltó? Pues el punto y coma, ¿no? Acá, ¿no? Ajá, nos faltó el punto y coma. Sí, ya. Exacto. Entonces, fíjense, acuérdense, la línea número 1 empieza con el declare más ahí. Ok. ¿Qué onda? Ahí está. Ahí está, ¿no? Aquí están. Ok, y ahí está ya el resultado. Va. ¿Vale? Bueno, entonces, Uf. este es nada más para que empiecen a calentar motores, ¿no? Y recomiendo si pueden hagan esto mismo, pero con un ¿qué? Con un simple loop, para que ahí vean que ahí sí tienen que abrir su cursor, tienen que hacer el fetch, tienen que hacer el exit, bla, 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 ¿no? Entonces, ya mañana hacemos un trigger, ¿no? Algo más interesante. Conforme vayamos avanzando en los ejercicios, van aumentando de complejidad, ¿no? Ya fue el Hola Mundo, este fue un poquito más complejo y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir aumentándole emoción a esto, ¿vale? Ok. Dejo de Bueno, compartir, profesor. sí, muchas gracias. Nos escuchamos mañana entonces, si no es que hay alguna duda. Vale, profesor. Cuídense.